profesor Ricardo Arcos Palma, actualmente profesor de la Escuela de Artes Plásticas, en la parte de Historia y Teoría. Él pues, es egresado de nuestra escuela y es también doctor de la Universidad de la Sorbona. Entonces, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, gracias a la Unidad Nacional de Artistas, Angélica, Felipe, Juan Carlos, por esta iniciativa y también a los que comparten la mesa conmigo en este instante. ¿Cómo hablar de economía sin ser economista? Podríamos titular esta breve intervención, pero indudablemente para aquellos ciudadanos en general en un país tan singular como Colombia, me parece que es importante cuando estamos metidos, vivimos la economía a diario, una cierta precariedad económica, pues indudablemente hay que tratar de comprender en qué país estamos y cómo una ley aprobada el año pasado en el Congreso por el actual, en esa época era senador de la República, hoy presidente de la República, Iván Duque, nos pone a rodar sobre esta idea de lo que significa la economía naranja. Indudablemente son preguntas que desde hace mucho tiempo el sector cultural comenzó a intentar dilucidar y más allá de dar respuesta en estos 20 minutos, trataré sí justamente de centrar algunas ideas que a mí principalmente con otros colegas nos preocupan. La primera es la siguiente. Hay una gran, digamos, euforia, casi que alegría hemos sentido en el medio cultural cuando por primera vez, después de muchos años, diríamos siglos, el gobierno comienza a ocuparse de la cultura. Ustedes recordarán que en las agendas políticas es casi poco probable que un candidato presidencial le dedique un renglón a la cultura. Eso siempre es como la niña fea del paseo o el vagón, incluso el último vagón de la locomotora, pero esta vez la cultura casi que se convierte en una agenda gubernamental. Recordemos el discurso del recién electo presidente Duque en la Plaza de Bolívar, insistiendo sobre cómo el país sí debía entrar justamente en esta onda de lo que significa el apoyo a las industrias creativas. Por supuesto, el sector se alegra, porque uno dice, al fin nos pararon bolas, un sector completamente olvidado de las agendas políticas, basta con ver el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura y con eso uno logra entender a qué nos estamos refiriendo y pues esa alegría se torna poco a poco en una especie de desconfianza. ¿Por qué razón desconfianza? Cuando uno ve que en el proyecto de ley, y ahora mi colega Miguel nos recordaba cómo el Consejo Nacional de Economía Naranja está compuesto en su mayoría por el eje ministerial del gobierno, pero también hay entidades como Findeter y Bancoldex ahí detrás, que son entidades financieras que pretenden soportar esta ley. En últimas, se habla también de que vamos a financiar, dice esta ley, el sector de la cultura a través de unos créditos blandos. ¿Qué significaría eso? Tendríamos que entender qué significan los créditos blandos. Y por supuesto, pues vamos a tratar de financiar aquellos proyectos que realmente se enmarquen dentro de esta idea de las industrias creativas, que en últimas es como una derivación de las industrias culturales de vieja data, en la cual la Escuela de Frankfurt regó mucha tinta al respecto, y sabemos que en un país poco industrializado como el nuestro, pues también nos hace pensar justamente qué significa eso de las industrias creativas. Por supuesto que no se trata de ser pesimista, la ley ya está aprobada, la idea es ver cómo nosotros vamos a jugar ahí, particularmente las escuelas y las facultades de artes, que, como decía Miguel, indudablemente estamos muy abocados a esas industrias creativas. Pero una pregunta que también surge ahí es, en un sistema financiero tan injusto como el nuestro, porque hay que mirar cómo sucede también en otros países, ¿qué es esto de los créditos y de qué manera nosotros, o ustedes, porque creo que los que estamos acá quizás, o al menos hablo por mutuo propio, en algún momento endeudamos hasta el pellejo para llegar, tratar de hacer lo que siempre logramos hacer,
hacer y después despojarnos de todas esas deudas para tratar de hacer lo que soñamos hacer. En ese caso uno dice, bueno, en un sistema financiero tan injusto como el nuestro, con porcentajes, altas tasas de interés a todo nivel, podremos confiar en esa pues bondad de hacer créditos para poder desarrollar lo que los artistas y el gremio amplio de la cultura sabe desarrollar. Se habla de la cultura como un bien. ¿A qué nos referimos? ¿Será un bien común, como tantas veces se ha hablado? En ese aparente divorcio, un real divorcio entre educación y cultura, y aquí yo lo quiero vincular porque estamos en un ámbito completamente académico y educativo, como justamente la educación, años atrás, muchos años atrás, ha sido cada vez más desfinanciada. Y, por supuesto, la mayoría de ustedes, creo, o quizás, no hablemos de porcentajes, pero una buena mayoría ha acudido a ICETEX y a otro tipo de entidades financieras para poder estudiar, ¿sí? Y una vez graduados, pues seguirán acudiendo a otros créditos para poder seguir estudiando y después a conseguir trabajo para poder devolver estos créditos y, en el mejor de los casos, un buen trabajo robusto, como nos está pasando a la mayoría de los docentes ahora, para pagar impuestos. Entonces es un sistema financiero, digamos, que es bastante complejo. Es nuestra realidad, no podemos negarla, es un ámbito capitalista, es la realidad que tenemos y con eso tenemos que jugar. O sea, es una visión, digamos, realista, no pesimista. Es decir, hay que saber que el sistema financiero en Colombia, como en toda América Latina, indudablemente obedece a unas leyes de mercado muy particulares. Otro aspecto en ese sentido es ver cómo la cultura se convierte entonces en una especie ya no un bien común, sino un bien de intercambio, ni siquiera simbólico, sino mercantil. Y es cierto que disciplinas como las del diseño, la arquitectura y otras, donde indudablemente se necesita dinero para poder competir con otros mercados. En el caso del diseño, ¿cómo se compite con los italianos, que son tan buenos, con los alemanes, los franceses, si no hay justamente una buena inyección de capital? Frente a eso, y los tratados de libre comercio que se instauran justamente en la década de los 90 han ido golpeando el desarrollo de la industria nacional. En ese sentido uno dice, pues bravo, que al fin van a financiar la producción local, ese gran talento que tienen los colombianos, y vamos a poder competir justamente a nivel internacional de igual a igual. Esperaríamos, ¿sí? Yo desearía que fuese así, realmente, pero no olvidemos que el sector de la cultura es uno de los sectores más ricos informalmente, y esa informalidad, más allá de ser una problemática, es una gran riqueza. Y para los grandes funcionarios del BID, la informalidad desde hace muchos años es un problema. Hay que meter a estos sectores informales en ese gran cinturón de la formalidad. ¿Y formalidad qué es? Usted, músico, pues no tiene RUT, entonces no se le puede pagar, ¿sí? Y tener RUT es hacer parte ya de un sistema de regulación financiera para que al final de cierto tiempo le digan, usted ganó esto en el año, le va a tocar pagar esto al final del año. Recaudo de impuestos, ¿no? Esa famosa reforma tributaria que hoy el señor Carrasquilla está frotándose las manos porque es al sector de trabajadores a quien más le van a aplicar esa reforma tributaria. Por supuesto, Juan Carlos, dando la bienvenida a este evento, habló del trabajador cultural. Evidentemente hay una categoría que es esta, la del trabajador cultural. Es un trabajador bastante informal, evidentemente, porque en ocasiones no cumple horarios. Pensemos en los que trabajan en escénicas o en espectáculos, ¿no? Los que colaboran para el montaje de una obra teatral, los que están trabajando en escenario cinematográfico. Cuando les sale el contrato logran reunir algo, pero el resto del tiempo están cesantes. Entonces son unos trabajadores que en otros horizontes, por ejemplo como el francés que mejor conozco, se llaman intermitentes de espectáculo. Esa intermitencia en un país, hasta cierto punto, eso ha cambiado, pero que ha pretendido en una cierta igualdad social como Francia, tiene unas ciertas garantías. Es que ese personaje que trabaja durante mucho tiempo en el campo de la cultura, al final de sus años haya
en el caso de un músico, haya dado un concierto en una taberna o en el principal escenario de la música en París, va a tener una garantía de una pensión, ¿sí? En una sociedad como la francesa. En América del Sur y en Latinoamérica hay otros ejemplos, pero en nuestro caso, por eso ese documental es tan alentador con lo que ustedes comenzaron, porque es darle visibilidad a los que han dado toda su vida y han dedicado todo a la labor cultural. Un ejemplo, la que da el maestro a quien ustedes entrevistaban, una gran migración, la gente ha tenido que irse para volver quizás y transformarse en esa, digamos, gran masa cultural de la que nosotros hacemos parte. ¿Por qué desconfiar de ese sistema financiero? ¿Sí? O cómo, más bien, porque no se trata de salir pesimistas de aquí pensando que eso es una realidad que vamos a ver cómo la aprovechamos. Les doy una idea. Una es el sistema cooperativo, que sigue funcionando. ¿Sí? El sistema cooperativo crea una alternativa al sistema financiero, crea sus propias leyes dentro del mismo sistema financiero. Por eso las cooperativas, que son tan escasas hoy en día, logran también sobrevivir dentro de las mismas leyes del mercado. Como les digo, es una realidad que no podemos enajenarnos, ¿sí? El dinero es necesario para poder desarrollar nuestros problemas. ¿Será que el sistema cooperativo es posible dentro de esta nueva economía naranja? Yo tendería a pensar que sí. El sistema cooperativo implica otro tipo de asociación y otro tipo de realidad, basado en el principio de la solidaridad. Esto, por supuesto, sonaría un poco extraño, pero es una alternativa, porque, digámoslo claramente, y aquí yo lo comparo con otros ejemplos de los que hemos vivido también. Uno es el de la salud, ¿sí? El Estado se desentiende del sistema financiero, llegan entidades privadas y hoy sabemos lo que significa la salud en Colombia. El de la educación ya lo mencioné. Son dos ejemplos reales donde lo público se ve comprometido por las leyes del mercado. Y la cultura, por supuesto, les decía, es uno de los elementos que eran más de esos componentes de la sociedad fundamentales que habían sido como dejados de lado, ahora entran dentro de la misma realidad financiera. Creer en el sistema cooperativo es una alternativa, porque de todas maneras, si es una cooperativa o gremio de artistas, los que van a beneficiarse de esos créditos pueden de una u otra manera comenzar a defenderse y competir dentro de esas leyes que son complejas, ¿no? Otro ejemplo concreto, porque a veces esto cuando uno habla del arte y la cultura parecen como cosas abstractas, pero mencionemos uno, real, el Festival Internacional de Poesía de Medellín, uno de los festivales más importantes del mundo, que acoge una cantidad impresionante de públicos. Las plazas se llenan para llegar a escuchar poesía. Eso es fantástico lo que ha hecho el grupo de Prometeo y Rendón allá en Medellín. Ese festival ha logrado funcionar tantos años porque ha existido apoyo de la empresa privada, eso es cierto, pero también en buena parte, en un gran porcentaje, del Ministerio de Cultura. En el pasado festival, el festival comenzó a tambalearse un poco, porque el ministerio le dijo, quizás no le vamos a dar lo que le estábamos dando, señor Rendón, porque esto ya no hay plata, ¿sí? ¿Qué implica eso? Esta vez se lo dieron, el gremio se movió diciendo que esto es uno de los patrimonios culturales de la nación, en una ciudad que en un momento solo se debía hablar porque era atravesada de bombas, sicariato, etc. Entonces, ¿cómo dejar morir este festival? Hablando con Fernando, que es un amigo, hemos visto que esto ya es como una alerta de lo que va a venir en los próximos festivales. Prácticamente le están diciendo, Festival Internacional de Poesía de Medellín, usted hace parte de estas industrias creativas, ¿cuánto le vamos a prestar para que usted funcione y siga funcionando? En principio está bien, porque uno dice es un festival exitoso y todo, pero la pregunta que surge es, toda esta gente a la que asiste a escuchar poesía en un espacio abierto, ¿les cobraremos? Dice Fernando, para poder asegurar ciertas ganancias y poder devolver lo que nos han devuelto. Esas son, digamos, una serie de asuntos que los trabajadores de la cultura comienzan a preguntarse. Indudablemente, el asunto se vuelve más interesante y complejo, porque creo que por primera vez el gremio cultural, que es un gremio tan importante, comienza
pues a unirse, a reflexionar como lo estamos haciendo ahora. Ya les digo, no estamos en un sistema donde vamos a exigirle al Estado que nos financie completamente, pero sí nos toca de una u otra manera irnos adaptando a este sistema anglosajón, porque hay que decirlo bien, en estos países, donde indudablemente si uno compara también, porque las presentaciones que hacía Iván Duque en su momento era decir, mire lo que está pasando en Londres, ¿no? Y es que allá se está funcionando la economía naranja, y mire lo que está pasando en este otro país, por supuesto, ¿sí? Pero cuando llega un sindicalista londinense aquí a Colombia, queda aterrado con ver lo que pasa acá en la realidad social. Entonces, una cosa es Londres y otra es Bogotá. Para terminar, yo sí quería... ¿Cuánto tiempo tenemos? No, Van 12. Ah, perfecto. Entonces, aún no terminemos. Me parece que sí es importante que nosotros entendamos que la comprensión de la economía no es algo que debe ser una situación propia para los economistas. Debe serlo, indudablemente, pero nosotros que vivimos a diario el asunto de la economía tenemos que estar enterados. Aquí ya voy a tratar de referirme a un autor con el que he dialogado y he tratado de entender a través de sus lecturas y he traducido, es Jacques Rancière. Él habla de una especie de redistribución de lo sensible. Indudablemente este término de redistribución tiene una orientación económica y política que se conecta mucho con la idea de la redistribución de la riqueza. Cuando se habla de la cultura como un bien cultural común y al mismo tiempo como una especie de riqueza cultural, uno se pregunta por qué razón esa redistribución de esa riqueza es tan compleja. Y aquí quizás, en esos términos casi que en clave ranceriana, nosotros miraríamos un poco más allá de la academia y un poco más allá del mundo del arte y mirar la complejidad de la cultura en un país tan complejo como Colombia. Y es otro de los aspectos de la Ley Naranja, los famosos micos, así se nombran tal cual, que tiene que ver con este bien cultural originario. Uno se pregunta qué pasa con esa franja del país que es donde está enraizado aún el conflicto, así se hayan firmado unos acuerdos de paz. ¿Será que ellos hacen parte de este entramado cultural? ¿Harán parte de esa visión de la economía naranja? ¿Sí? Este ejemplo del Guaviare que tú nos mostrabas es muy interesante porque uno sabe que el diseño no solamente es una producción de objetos, sino es un diseño de nación también, es un proyecto cultural, como decía Gerardo Mosquera con una de sus publicaciones, que el título del diseño nace en octubre. El diseño es un proyecto moderno que construye realmente y rediseña la cultura. Nosotros tenemos una sede al sur de Colombia, en Tumaco. Cuando nosotros pudimos asistir ahí, tanto que representante profesoral, había una doble sensación. Una de maravilla de ver que la Universidad Nacional está en esa sede de frontera. Son contenedores que antes acogían mercancías en los puertos y ahora se han transformado en aulas de clase por un proyecto justamente arquitectónico, gracias. Estos contenedores o esta sede de Tumaco funciona por energía solar, ¿sí? Gracias a paneles solares, en un lugar donde la luz es muy importante. Y en esa época en que estuvimos nosotros allá hubo un gran apagón, ¿sí? Porque el famoso Guacho, o Guache, no sé, Guacho, que había tumbado unas torres eléctricas que alimentaban a la ciudad. O sea, la ciudad estaba en apagón, grandes filas para coger combustible para alimentar las plantas eléctricas. Al otro lado de la ciudad, la gran paradoja, grandes extensiones con un gran letrero que decía Ecopetrol, ¿no? Y uno dice, ese tipo de contradicciones son bien interesantes porque son de orden justamente cultural. Es decir, una riqueza muy fuerte a nivel de fuente de riqueza minera como el petróleo, por otro lado un conflicto social tan grande y una universidad que sueña
justamente con llevar un desarrollo cultural y educativo a una región olvidada durante muchos años en el país. Ahora sí, para terminar, que no sea conclusión, sino solamente para abrir la discusión, es que si en algún momento al ciudadano colombiano, muy inspirado en cierta economía chilena, le decían, usted quiere una casa, tenga este crédito, el famoso PAC, eso cambió de nombre. Pero vimos como muchos colombianos perdieron después de esa casa, después de haber pagado la casa por lo menos 10 veces el precio con el cual se habían endeudado. Frente a eso, sinceramente, ya es una opinión muy personal, yo sí tengo una gran desconfianza de ese sistema financiero que nos hace ver maravillas frente a lo que significará esa economía naranja.